Buenas noches, hermanas y hermanos. Les saludo con todo cariño, deseándoles todo lo mejor en el seno de sus hogares, y les agradezco nuevamente la oportunidad que me regalan de poder compartir con ustedes cada semana este espacio de formación en la escuela bíblica. Quiero agradecerles esta oportunidad y la deferencia que me dan semana a semana de poder estar con ustedes. Si recuerdan, hemos iniciado el tema de los profetas, que vamos a continuar durante algunos de nuestros encuentros, pero antes vamos a ponernos en la mano del Señor y a pedirle la asistencia de su Espíritu, para que sea Él quien nos ayude a adentrarnos en la profundidad de la palabra y en ella escuchar la voz del mismo Dios que nos habla. Señor Jesús, tú que eres la palabra viva del Padre, que siempre haces resonar el eco de su corazón en nuestra vida, haz que por la asistencia de tu Espíritu podamos vernos sumergidos de tal forma en tu palabra que en ella encontremos en todo momento el alimento que nos fortifica, que nos sostiene y que hace posible nuestro diario caminar. Regálanos, Señor, tu Espíritu, que Él ilumine nuestras mentes, que ensanche el horizonte de nuestro corazón, para que con oídos atentos a tu palabra podamos acoger en ella tu misma presencia y experimentar el amor vivo de tu Padre. Haz, Señor, que podamos vernos guiados por ti, que nuestra mano se extienda hacia la tuya, para que por medio de este Espíritu vayas alentando, vayas conduciendo, vayas iluminando nuestro diario caminar. Aquí, en la comunión del Espíritu y del Padre, el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, puestos así en la presencia del Señor y dejándonos guiar por su Espíritu, vamos a continuar con este tema que iniciamos la semana anterior y que tiene la finalidad de ayudarnos a captar, por lo menos en rasgos muy generales, la riqueza que encierra la enseñanza de los profetas. Nos detuvimos ya a mirar quién es un profeta, qué lo caracteriza, y la semana anterior nos detuvimos a mirar la figura del profeta Eliseo, saboreando en alguna medida algo de lo que él nos enseña. Hoy vamos a hacer exactamente lo mismo, y lo vamos a hacer adentrándonos un poquito en el conocimiento del profeta Amós, uno de los 12 profetas menores cuyos escritos nos encontramos en el Antiguo Testamento. Y recordemos, antes de entrar en el contexto que nos permite la ubicación del profeta Amós, recordar cómo Israel como reino pasó a través del gobierno de 3 monarcas. Lo que ustedes tienen en la pantalla de fondo es el territorio que comprendía el reino de Israel una vez que fue unificado por el rey Saúl hacia los años 1030, 1010 a.C.,
aproximadamente. Fue el rey David quien consolidó, quien afianzó militarmente y políticamente ese reino de Israel, y el gobierno de David se extiende del año 1010 al año aproximadamente 970. Posteriormente es su hijo Salomón quien continúa la obra de su padre y quien afianza el reino de Israel, dándole una identidad religiosa. Recordemos que fue él quien construyó el gran templo de Jerusalén y quien consolidó la obra de su padre, dándole a este reino una fuerte consistencia. El reinado de Salomón se extiende aproximadamente del año 972 al año 932. El periodo de estos tres reyes es el periodo del reino unificado de Israel como un solo rey. Pero recordemos que la semana anterior lo decíamos, como a la muerte de Salomón acontece un cisma que desmembra las tribus del norte y las tribus del sur, dando origen ya no a un reino unificado, sino a un reino dividido. A la muerte de Salomón, y lo dijimos la semana anterior, le sucede en el trono su hijo Roboam. Pero acontece algo de lo que nos da cuenta el libro de los Reyes, que viene a fraccionar, viene a causar una ruptura en la unidad de aquel reino. Si nos vamos al pasaje del libro de los Reyes, en el capítulo 12, lo vimos la semana anterior, lo mencionamos la semana anterior, pero vale la pena volver nuevamente a recordar cuáles fueron las circunstancias que provocaron esta ruptura. Y nos encontramos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 12, versículos del 13 al 14, y posteriormente el versículo 16, que nos dan cuenta justamente del origen de esta ruptura. Nos dice el texto que estoy mencionando en el libro de los Reyes. Desde el versículo 12, vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según lo había dicho el rey: volved a mí el tercer día. El rey respondió al pueblo con dureza, abandonando el consejo que los ancianos le aconsejaron y hablándoles según el consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo y yo lo haré más pesado todavía. Mi padre les ha azotado con azotes, mas yo los azotaré con escorpiones. Si lo leemos de seguido en el versículo 15, aunque no lo mencioné en la primera, señala el texto: no escuchó el rey al pueblo, pues se trataba de una intervención del rey para cumplimiento de la palabra de Yahvé, que había anunciado a Jeroboam, hijo de Nebat, por medio de Elías de Sidón. Viendo todo Israel que el rey no lo oía, replicó el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No teníamos herencia con el hijo de Jesé. A tus tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Israel se fue a sus tiendas. ¿Qué fue lo que aconteció? El rey Salomón, para consolidar, para afianzar la estabilidad del reino, había impuesto duros tributos a los conciudadanos de ese reino. Y obviamente, nosotros lo sabemos por experiencia, cuando se carga al pueblo de impuestos, llega el momento en que la gente termina sintiéndose estrangulada.
Y eso había acontecido justamente durante el reinado de Salomón, es decir, los tributos que el rey había impuesto para tratar de afianzar, consolidar su reino, la construcción incluso del templo de Jerusalén, habían venido ya a sobrepasar las posibilidades de aquella gente de poder sobrellevar aquello. Cuando Roboam, el hijo de Salomón, sube al trono y trata de reunirse con todas las gentes, con los representantes de todas las gentes, pues le piden los del norte, los de las tribus del norte, que eran la mayoría, le piden que por favor aminore, disminuya los tributos, las cargas que sobre sus espaldas ha cargado. Roboam consulta a los ancianos, consulta a los que habían aconsejado a su padre, quien se había caracterizado por una profunda sabiduría, y los ancianos le recomiendan hacer caso de lo que el pueblo le está diciendo, y le dicen claramente algo así como: mira, te conviene en este momento ganarte el favor de tu pueblo, ser condescendiente, comprender la situación en la que viven, porque eso te va a ganar la fidelidad de todos, y entonces vas a poder seguir gobernando teniendo lo que te parte. Pero el texto sagrado dice que Roboam consultó a sus asesores jóvenes, y los asesores jóvenes le recomendaron lo contrario. Le dijeron: no, mira, si te están pidiendo que alivianes la carga, más bien hazla más pesada. Por eso, después de que acudieron a Roboam, les digo: denme 3 días para pensarlo, fueron los 3 días para hacer esta consulta, y a los 3 días regresan liderados por Jeroboam, y hemos escuchado en el texto cuál es la respuesta que Jeroboam les dio. Mi padre hizo pesado vuestro yugo, yo lo haré más pesado aún. Mi padre les azotó con azotes, mas yo los azotaré con escorpiones. Y termina el texto diciendo que acabamos de escuchar, que las tribus de Israel formaron su propia alianza, su propio gobierno, y se separaron, y surge por lo tanto la separación del reino de Israel, que se divide en el reino del norte, que toma el nombre de Israel, y el reino del sur, que toma el nombre de Judá. No fue sencillo, no fue sencillo, estoy abreviando, estoy haciéndolo muy resumido. Jeroboam, quien lidera las tribus del norte, es quien es coronado como rey del norte, y hay batallas, hay luchas en cuanto a esto, hasta que llega el momento en que ya queda establecida la división de los reinos, que va ahí del año 932 al año 722 antes de Cristo. Perdón. ¿Por qué 722 antes de Cristo? Porque es el año de la caída del reino del norte, de la caída del reino en manos de los asirios. ¿Por qué es importante señalar, digamos, esta división política, esta división territorial de los dos reinos? Porque la situación política condiciona la predicación de los profetas. Y ya hemos podido percibir cómo el primer profeta del que hablamos, el profeta Elías, es un profeta que ciertamente predica en el norte, pero que es anterior a esta división. La división del reino será hacia el año 931, es la división, vuelvo a repetir, entre las tribus del norte, que forman el reino de Israel bajo el gobierno de Jeroboam I, y las tribus del sur, que son gobernadas por Roboam, descendiente, hijo de Salomón, descendiente, nieto del rey David. De esta forma ubicamos los profetas del siglo VIII. Entonces ya podemos captar que estamos justamente en el siglo VIII, y en este contexto histórico, en este contexto de división de los dos reinos, es que vamos a situar al profeta Amós
cuyas palabras o cuyo libro es el que vamos a tomar como referencia en este día, en esta prueba. No pretendo en ningún momento un estudio exhaustivo de todos los profetas, sino que lo que pretendo es la ubicación histórica de algunos de ellos, de forma que podamos percibir el marco general, comprender la situación que se vive y por lo tanto captar con mayor claridad lo que los profetas predican, lo que ellos anuncian. Y me detengo también en algunos rasgos que podemos entresacar y que nos dan pautas para reflexionar sobre nuestra propia vida. Si nos vamos al texto del profeta Amós, vamos a encontrarnos con que el mismo profeta nos permite su ubicación al inicio del libro. Si vamos al libro del profeta Amós, en el capítulo 1, versículo 1 y siguiente, nos encontramos lo siguiente que dice: palabras de Amós, uno de los pastores de Tecoa, visiones que tuvo acerca de Israel en tiempo de Osías, rey de Judá, y en tiempo de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Es esto lo que nos señala el profeta en el inicio de su libro. Y hemos podido escuchar cómo menciona a Osías, rey de Judá, y a Jeroboam, hijo de Joás, quienes gobiernan en el sur, Osías, y en el norte, Jeroboam II. Ya no es el que estaba al frente en el momento de la división del reino. Y estos reyes gobernaron entre el año 387 y 740 a.C. ¿Y por qué es que subrayo esto? Es importante porque no quizás porque podamos nosotros aprendernos todos estos datos, no quizás porque podamos percibir, digamos, un efecto directo de estos datos sobre nuestra vida, sino porque nos permiten hacer una ubicación histórica de la palabra del profeta y por lo tanto de la palabra de Dios. Nos hace captar cómo la palabra de los profetas y la palabra de Dios que ellos están transmitiendo no es una palabra atemporal, sino que es una palabra que se inserta en un momento concreto de la historia, que se inserta en circunstancias particulares, bien definidas. Gobiernan estos, ha acontecido un terremoto, es decir, son elementos que además de permitirnos hoy en los estudios bíblicos situar históricamente la predicación de los profetas y por lo tanto comprender el contexto histórico, a nosotros nos permite entender cómo la palabra de Dios, para ser captada, para poder ser ubicada de una forma adecuada, tiene necesariamente que hacer referencia al contexto histórico, al momento histórico en el cual el autor sagrado está hablando. Porque de lo contrario, si nosotros consciente o inconscientemente sacamos la palabra de Dios de su contexto histórico, corremos el riesgo de poner a esta palabra de Dios a decir cosas que esta palabra de Dios no dice. Y por eso la importancia de esto que estoy señalando. Ya lo habíamos dicho al inicio de esta escuela de formación bíblica, uno de los rasgos, uno de los elementos que no podemos perder de vista para una adecuada lectura de la palabra de Dios es justamente la ubicación de esta palabra en el contexto histórico. Y vuelvo a decir, para que no tengan temor, porque de repente alguno va a decir, pero es que todos esos datos yo no me los puedo grabar, eso es cierto. Pero podemos más o menos ir teniendo una noción general de lo que acontecía y fundamentalmente tener clara la conciencia de que los libros bíblicos se ubican en un contexto histórico
que requiere de la comprensión de ese contexto histórico para nosotros poder decir qué era lo que estaban ellos diciendo. Si yo, y lo decía justamente cuando hacíamos la introducción de la Escuela de Formación Bíblica, qué sé yo, creo que ponía un ejemplo como este. Yo escribo una poesía, digamos que soy un novio que tiene una novia, le escribo una poesía, una carta muy romántica y le digo, amor mío, tienes el corazón como un ayote, tus ojos son como estrellas fulgurantes, qué sé yo, algo así. Yo puedo entender claramente que estoy haciendo uso de un estilo de escritura poética y el estilo poético hace uso de ciertas comparaciones. Esas comparaciones son comparaciones, digámoslo así, que tienen una ubicación histórica, que se comprenden en el momento histórico, pero que en otro momento histórico pueden pasar a decir otra cosa, es decir, que mi amada tiene el corazón como un ayote, puede ser algo comprendido en este momento, pero puede no ser comprendido en otro momento histórico. También les decía con respecto a esto, cómo las expresiones van cambiando, las expresiones van cambiando. Yo creo que también les decía, por ejemplo, cuando yo estaba joven, uno decía, le voy a contar un chile, y contar un chile era contar un chiste. Hoy los muchachos dicen al chile, y al chile no significa para nada chiste, es decir, ya el contexto histórico es otro, y la expresión significa otra cosa. Por eso cuando yo leo esa expresión al chile, tengo que comprenderla dependiendo de cuál es el contexto histórico. Si el contexto histórico es el contexto histórico de cuando yo crecía, estoy hablando de un chiste. Si es el contexto histórico de hoy, estoy hablando de algo a lo que se le quiere dar énfasis, algo a lo que se le quiere dar relevancia al Chile. Es decir, ¿qué carga esto? ¿Qué increíble? ¿Qué valor tiene? Son dos significados de la misma expresión que varían por el contexto histórico. Bueno, por esta razón, la contextualización histórica de los libros, no solo de los profetas, sino de los libros bíblicos, nos permite a nosotros captar claramente lo que la Escritura nos está diciendo. Otro ejemplo al que yo creo que aludí fue el ejemplo de San Pablo, que a un determinado momento, por un escándalo que se suscita en una de sus comunidades, le pide a las mujeres que por favor no se vistan como hombres, porque se había suscitado en aquel momento que esto se estaba convirtiendo como en una práctica, pero estaba causando motivo de escándalo. Entonces San Pablo hace esa recomendación hace 2000 años. Hay quienes entonces en algún momento dijeron las mujeres no pueden usar pantalones, porque San Pablo está diciendo que no usen ropa de hombres. Sí, es cierto que él lo está diciendo, pero resulta ser que cuando San Pablo habla, no se usaban pantalones, los hombres no usaban pantalones, usaban túnicas, por lo tanto, él no está pensando en pantalones porque ni siquiera los tenía en la cabeza. Además de que el motivo por el cual hace esta recomendación no es por la ropa en sí, sino por el escándalo que se está suscitando. Esto para poder volver a contextualizar, recordar lo que ya habíamos dicho, de cómo es necesario hacer una contextualización histórica de cada uno de los libros y entender el porqué, al hablar del profeta Amós, lo estamos ubicando en el reino del norte, después de la división de ambos reinos, ¿sí? Y por otra parte, como el mismo profeta a la hora de presentarse, él refiere así cierto tipo de referencias. Noten, lo vamos a ver después, como Amós dice que él es uno de los pastores de Tecoa, pastor, no profeta, y después las menciones que ya he señalado. Entre los siglos 9 y 8 antes de Cristo, Israel y Judá son dos pequeños estados en una región codiciada por las grandes potencias que la rodean. Si nosotros ubicamos en el mapa el territorio que ocupó el reino de Israel
que más o menos se corresponde con lo que el Estado de Israel ocupa hoy en día, nos encontramos con una franja de tierra sumamente pequeña. Es mucho más pequeño que Costa Rica, es como la mitad de Costa Rica. Es una franja muy pequeña. Pero esa franja pequeña fue objeto de la ambición de todos los reinos, de todos los imperios que estuvieron a su alrededor. Y uno se pregunta, pero ¿por qué tenían interés en esa franja de tierra que es tan pequeña y que es tan insignificante y que en medio de aquellas grandes potencias prácticamente pareciera no tener ningún valor? Sin embargo, lo que podemos nosotros percibir con claridad es que estratégicamente, óiganlo bien, estratégicamente esa tierra se situaba justamente en el lugar de paso del norte hacia el sur, y donde se cruzaban absolutamente todas las rutas que comunicaban el mundo antiguo. Y eso nos hace captar que la importancia de aquel territorio es una importancia estratégica. Hoy en día nosotros nos damos cuenta de que hay estados que conservan pequeños territorios que en cuanto a extensión no tienen una mayor importancia, pero que sí tienen un valor estratégico fundamental. Por ejemplo, las grandes potencias muchas veces tienen ubicada una base militar en determinado territorio. Qué sé yo, Estados Unidos, que tiene una base militar en Panamá, que tiene una base militar en Turquía, en ciertos lugares estratégicos, y así otras grandes potencias. España, que tiene un cierto territorio, unas ciudades, territorio en el norte de África. Y así podríamos seguir citando cómo también hoy en día las grandes potencias buscan ciertos lugares y los protegen, los cuidan, porque son lugares estratégicos. Pues aquel territorio era un lugar estratégico. Hacia mediados del siglo VIII, Asiria, un imperio del norte, reanuda su política de conquista. Esa política de conquista es la que le va llevando a adueñarse de los territorios que están hacia el oeste y hacia el sur, y lo que nos hace entender por qué pone fin al reino de Israel en el año 722 a.C. y somete, al menos políticamente, al reino de Judá. El siglo VIII es entonces el marco histórico de las intervenciones de los profetas Amós, Oseas, Isaías, Miqueas. Sus palabras y sus actos dieron lugar a escritos, y por eso se les atribuye el nombre de profetas escritores, aunque es probable que no fueran ellos quienes escribieron, sino los discípulos que les rodeaban. Hay en algunos de los textos de estos profetas ciertos párrafos en donde se habla en primera persona, lo cual nos hace pensar que se está transcribiendo literalmente lo que el profeta dijo. Pero era muy propio de que fueran los discípulos que rodeaban a aquel profeta los que iban tomando nota de su predicación, los que transmitieron la misma y desarrollaron también su mensaje. La profecía de este periodo está marcada por la crisis por la que atraviesa la historia del pueblo de Dios. Y vean ustedes por qué señalé todo lo que antes he dicho de la división del reino y de todo lo que comienza a acontecer, que ahorita voy a puntualizar. ¿Por qué? Porque ese contexto de crisis, ese contexto de fraccionamiento, ese contexto incluso de oposición, porque la ruptura entre el norte y el sur no se da pacíficamente, se da de una forma bastante violenta, que da lugar a batallas, a luchas, que en un momento terminan, pero que dejaron también profundas heridas. La profecía de este periodo, por lo tanto la profecía de Amós, que es aquella a la que estamos aludiendo, atraviesa
está inserta en este periodo por el que atraviesa la historia del pueblo de Dios. Amós es pastor. Subrayo esto que acabamos de leer en la introducción del libro del mismo profeta. Un pastor que sin duda pertenecía a la clase media o acomodada de Tecoa, un lugar cerca de Belén. Vivió antes de los grandes dramas de finales del siglo. Acá hay algo importante que señalar en relación con Amós. Amós es un profeta del sur, pero un profeta que predica en el norte. Y ya eso hace que su predicación tenga unas connotaciones particulares a las que vamos a aludir posteriormente. Este profeta vive bajo los reinados de Osías, lo hemos dicho, lo dice el mismo profeta en la introducción de su libro, y de Jeroboam II. Es una época en la que este imperio al que acabo de aludir, el imperio de Asiria, los imperios iban como impulsando políticas de expansión y en algunos momentos como que aflojaban un poco la presión. Y este momento en que el profeta predica es un momento en el que justamente disminuye la presión que el imperio de Asiria está haciendo hacia el oeste, sur, donde se ubica el territorio de Israel. El reino de Israel, por lo tanto, pasa por un momento particularmente próspero. Es un periodo de una cierta estabilidad, digámoslo así. El enemigo que viene ha aflojado la presión, ha aflojado el impulso que lleva, posiblemente por razones estratégicas, y eso da lugar a que Israel, el reino del norte, viva en condiciones de una cierta prosperidad, con todo lo que la prosperidad conlleva como peligro. Amós sube desde Judá para hacer oír palabras duras de condena en el norte. Un profeta que no es profeta, es pastor. Un pastor que es llamado a ejercer el oficio profético y es sacado de su tierra para poder predicar en otra tierra. Por lo que percibimos en la lectura del libro, Oseas habló quizá en Samaria, la capital política de Israel, y en otros lugares del reino, y ciertamente lo hizo en Betel, el centro religioso del reino del norte. Las únicas informaciones acerca de él que tenemos nos la proporciona el versículo que acabamos de leer y el enfrentamiento que tiene con el sacerdote en Betel. Por eso señalaba anteriormente que sin duda alguna él predicó en el santuario de Betel. ¿Qué aconteció? Volvámonos nuevamente sobre la historia. Y eso a nosotros viene a hacernos captar el porqué de la enemistad entre los del norte y los del sur, entre los judíos del sur y los samaritanos, los del norte, que todavía perdura en tiempo de Jesús. Y todos recordaremos el diálogo entre Jesús y la samaritana, cuando la samaritana, abordada por el maestro, le dice: ¿cómo, siendo tú judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Y el evangelista agrega: porque los judíos y los samaritanos no se tratan, no se llevan. Pues estamos 8 siglos antes, 9 siglos antes de la llegada de Jesús, cuando justamente comienza esta ruptura. Cuando se da la ruptura entre el norte y el sur, con la desaveniencia entre Roboam y Jeroboam primero, hay una constatación inmediata que Jeroboam hace, y la constatación inmediata es que el centro religioso del Reino Unido, de todo el Reino Unido, está en Jerusalén, en el sur, y por lo tanto todos los israelitas siguen bajando, siguen yendo al templo de Jerusalén, que es el lugar de culto que estableció Salomón. Aquí viene un pensamiento lógico.
El rey piensa, si los del norte siguen yendo al sur, y si el lugar que les une, el eje que les une, religiosamente hablando, es el templo de Jerusalén, van a terminar uniéndose nuevamente a los del sur. Y por esta razón, estratégicamente, como todo estratega militar, hace construir un santuario, un templo en Betel. Es importante tenerlo en cuenta. Recuerden, aunque nos adelantemos, recuerden ustedes cómo en este diálogo de Jesús con la samaritana, claramente le dice la samaritana a Jesús: bueno, es que ustedes dicen que hay que adorar a Dios en Jerusalén, y a nosotros nos han dicho que es en este monte. Es decir, 8 siglos después, aquello se conserva, que es en este monte. Y Jesús responde: te lo digo, mujer, que ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores no adorarán al Padre ni en este monte ni en Jerusalén, sino que lo adorarán en espíritu y en verdad. Vean qué importante es poder comprender el contexto histórico, a qué se refiere este diálogo de Jesús con la samaritana cuando habla de dos lugares de culto que habían tenido lugar en la ruptura del reino del norte y del reino del sur. El profeta Amós va a tener un enfrentamiento muy fuerte con el sacerdote del santuario de Betel. Y justamente será el texto en el que nos vayamos a detener. En tiempos de Jeroboam II, una parte de la población de Israel, acá comenzamos nosotros a percibir, porque les acabo de señalar, que se está viviendo una época de prosperidad, una época en que la presión del imperio de Asiria, que es el que viene extendiendo sus dominios, merma, se calma, lo dejan como tranquilos, y esto permite una cierta prosperidad en Israel. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una parte de la población de Israel se enriqueció excesivamente. Se trata, por lo tanto, de una sociedad fragmentada, y esto da lugar a que se cometan abusos por todas partes: en la corte real, en los medios ricos de la capital, en el tribunal, en el comercio. En Israel se vive la práctica de aplastar a los más débiles. Este es el contexto histórico. Si nosotros nos vamos a leer el profeta Amós, vamos a leer algunos versículos, capítulo 2, versículo 6. ¿Qué dice el profeta? Así dice Yahvé: por 3 crímenes de Israel y por 4 seré inflexible, porque venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Atentos, escuchamos la profecía de Amós, y al escuchar la profecía de Amós, si no ubicamos qué es lo que está aconteciendo, de repente terminamos no entendiendo. Vean, y nuevamente lo digo: se vende al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Es decir, la situación de prosperidad, y eso sigue aconteciendo a lo largo de toda la historia, allí donde hay prosperidad siempre comienzan a generarse injusticias, porque del arca llena hay quienes comienzan a sacar para su propio beneficio. Y esto es lo que acontece en el reino del norte. Esta corrupción, diríamos hoy, toca todas las esferas de la vida de aquel pequeño reino. Entendamos que lo que se genera comienza a resquebrajar la solidez del mismo reino, que de por sí es muy frágil. Es decir, es un pequeño reino en medio de grandes potencias, un reino que se ha dividido, que es apenas una parte del reino inicial, y tras de eso, aquellos que tienen poder comienzan a acumular, comienzan a secuestrar para sí, comienzan
acumular, adueñarse de lo que podría ser para todos, creando una sociedad terriblemente fraccionada. En el capítulo 5, versículo 7, encontramos esta otra afirmación del profeta. Dice: busquen a Yahvé y vivirán, no sea que caiga, no sea que caiga él como fuego sobre la casa de José y devore a Betel sin que haya quien lo apague. Y posteriormente señalará en el versículo 12: pues yo sé que son muchas sus rebeldías y graves sus pecados, opresores del justo, que aceptan soborno y atropellan a los pobres en la puerta. Por eso el hombre sensato calla en esta hora, que es la hora del infortunio, opresores del justo, que aceptan soborno. Capítulo 5, versículo 12, y en el mismo capítulo, del versículo 21 en adelante, dice: yo detesto, desprecio sus fiestas, no me gusta el olor de sus reuniones solemnes. Si me ofrecen holocaustos, no me complazco en sus oblaciones, ni miro sus sacrificios de comunión de novillos cebados. Aparta de mi lado la multitud de tus canciones, no quiero oír la salmodia de tus arpas. Que fluya, sí, el juicio como agua y la justicia como arroyo perenne. ¿Acaso sacrificios y oblaciones en el desierto me ofrecieron durante 40 años, casa de Israel? Ustedes llevarán a Satur, su rey, y la estrella de su Dios que va, esas imágenes que se han fabricado, pues yo deportaré más allá de Damasco, yo les deportaré más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Dios Sebaot. Dios Sebaot significa el Señor de los ejércitos. ¿Qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, la corrupción se ha entronizado en el pequeño reino. Es decir, se ha comenzado a entretejer una de mecanismos por los cuales aquellos que tienen buscan siempre explotar, buscan cómo extraer de su riqueza a los que no tienen, a los que son más desposeídos. Pero en este afán de ir acumulando y la corrupción irse extendiendo, el reino se va a debilitar. ¿Qué es lo que anuncia el profeta? El profeta anuncia el destierro. Óigame bien. El profeta anuncia el destierro. Yo les deportaré más allá de Damasco. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el profeta? ¿Es que acaso tiene una bola de cristal en donde ve el futuro? No. El profeta hace una lectura de la historia. El profeta sabe que el reino de Asiria, que el imperio de Asiria es un imperio cuya política busca su expansión, que simplemente se han parado un poquito, que han disminuido la presión, pero él sabe que en algún momento ellos van a volver nuevamente al ataque, van a volver nuevamente a la política expansiva. Y por otra parte, el pequeño reino, en vez de hacerse sólido, en vez de compactarse, se va carcomiendo, se ha ido pudriendo por la maraña de corrupción que ha llevado a unos a adueñarse de lo que les pertenece a todos, desposeyendo a la gran mayoría. ¿Qué es lo que pasa? Que un reino dividido, un reino fraccionado, un reino en donde la gran mayoría no tiene absolutamente nada, están desposeídos de todo, y en donde son unos pocos los que tienen, es un reino totalmente frágil, un reino al que no cuesta abrazar. Y el profeta hace una lectura de aquel momento y lo que hace es anunciar lo que esto significa. Vamos ahora al texto.
del capítulo 7, donde el profeta se enfrenta con Amasías, el sacerdote de Betel. Dice el texto, ustedes lo pueden buscar en sus Biblias, capítulo 7, versículos del 10 al 17. Dice el texto: entonces Amasías, sacerdote de Betel, le mandó este recado a Jeroboam, rey de Israel: Amós está conspirando contra ti en pleno centro de Israel, es decir, en el templo. No hay que permitirle que siga hablando, pues dice que a ti te matarán a espada y que Israel se ha llevado al destierro, lejos de su patria. Luego Amasías fue a decirle a Amós: sal de aquí, visionario, vete a Judá, a su tierra, gánate allá la vida dándotelas de profeta, pero no profetices aquí en Betel, que es un santuario real, un templo nacional. Amós le replicó: yo no soy profeta, ni uno de los hermanos profetas, soy cuidador de rebaños y trato los sicómoros. Vean, ¿qué es lo que dice Amós? Yo me dedicaba a cuidar las ovejas y me dedicaba a la agricultura. Yahvé es quien me sacó de detrás de las ovejas y me dijo: ve y habla de parte mía a Israel, mi pueblo. Pues bien, escucha tú qué dices. Basta de profecías contra Israel. Deja de insultar a la raza de Isaac. Escucha esta palabra de Yahvé. Un día tu esposa se prostituirá en plena calle. Tus hijos e hijas morirán en la guerra. Los vencedores se repartirán tus bienes, tú mismo morirás en tierra extranjera e Israel será llevado lejos de su país. Vean qué fuerte la confrontación. Primero, el sacerdote le manda a decir al rey: impide a este hombre que siga profetizando. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es llamando la atención, lo que está haciendo es señalando lo que está sucediendo y cuáles van a ser las consecuencias de lo que están amasando, de lo que están viviendo, de la forma corrupta como se ha ido entretejiendo la vida de aquel pequeño rey. Y después le dice: vete de aquí, vuelve a tu tierra, vuelve a Judá, vete a profetizar allá. ¿Cuál es la respuesta de Amós? Mira, si yo estoy aquí no es porque me vengan ganas, esta no es mi profesión. Yo me dedicaba a otra cosa, yo me dedicaba al cuidado de las ovejas y me dedicaba a la agricultura. Fue Yahvé, fue el Señor quien me sacó, quien me envió a anunciar esta palabra a Israel. Por lo tanto, yo no estoy aquí por gusto propio, estoy porque el Señor me ha enviado. ¿Qué es lo que podemos percibir? Podemos percibir claramente que el profeta es rechazado. En Betel el sacerdote acusa al profeta de conspirar contra el rey, una acusación políticamente grave. Lo expulsa del santuario y del territorio de Israel. Rechaza la instrucción de Judá en Israel, es decir, tú eres del sur, no tienes nada que venir a hablar aquí al norte. La palabra profética en un lugar marcado por el poder real. Note cómo el sacerdote le dice al profeta: este es un santuario real. Es decir, y yo se lo dije anteriormente, un santuario que construyó el rey y que está bajo el dominio del rey, porque ya en tiempos de Jeroboam I, él estableció un grupo de sacerdotes para que le cuidaran el Shinar. Este templo es del rey y los sacerdotes son servidores del rey. Hay una paradoja, una contradicción en eso. ¿Por qué? Porque la palabra Betel, el lugar donde fue construido el templo, significa casa de Dios. Pero resulta ser que en boca del mismo profeta, recuerden el dicho: por la boca muere el pez. En boca del mismo profeta, esa casa se convierte en templo del reino,
y literalmente en una casa para el rey. Este santuario es santuario real, es decir, esto es del rey, esto es territorio del rey. Amor, lo que le está diciendo en alguna medida es: qué pena me da tu caso, yo que pensé que era la casa de Dios, pero resulta ser que me están diciendo que es la casa del rey. ¿Y por qué es la casa del rey? Resulta que se rechaza lo que Dios les manda a decir. En el momento de la separación del norte y del sur, en 1982, Jeroboam I había establecido en Betel el centro del culto principal de su reinado, con un cuerpo de sacerdotes instituidos por él. Lo encontramos en el capítulo 12 del primer libro de los Reyes, versículos del 26 al 33. El sacerdote Amasías confirma este papel del santuario real. La religión del pueblo de Dios, oigan bien, la religión del pueblo de Dios queda así, reducida a una religión del Estado, a una religión del Estado. Es el rey el que gobierna, no es Dios el que da sus señalamientos. Esto nos da pie para pensar en algo importantísimo. Ustedes han escuchado hablar del Estado laico y de la discusión que muchos tienen con respecto a esto, a eliminar el artículo 75 de la Constitución política que declara la religión católica como la religión del Estado. No vamos a meternos en este tema, pero quiero tocarlo de soslayo, porque en alguna medida vean cómo la situación del profeta y la predicación del profeta lanzan luz sobre lo que esto significa. ¿Qué es lo que el profeta hace ver? Hace ver que es necesaria una sana y necesaria autonomía, que las cosas de Dios no pueden ser determinadas, por un poder político. La fe no se opone a las realidades temporales, pero sí se diferencia de ellas. Y en este sentido, en medio de las realidades temporales, la fe, en razón del valor de la dignidad humana, lo único que pide es que se respete la libertad de culto a la que cada persona tiene derecho. Es decir, la única prerrogativa, no que la Iglesia pide, me refiero a lo que hoy en día vivimos, o tiene derecho a pedir, es que se respete, en razón de la dignidad de las personas, que se les respete el derecho que tienen para la libertad de culto, la libertad para creer y para vivir su fe. Esto es un derecho humano. Lo otro son cosas que se pueden discutir. Lo otro son cosas que se pueden dejar de lado. Nosotros hemos vivido tantos años, tantas décadas, en una tutela, en un consorcio del Estado con la Iglesia, que pareciera que no logramos entender la Iglesia sin el Estado. Nos da miedo que en alguna medida el Estado se convierta en un Estado laico. Y que el Estado sea laico es lo que es natural al Estado, el Estado laico, porque el Estado es la organización política y no tiene nada que ver con la fe. No son dos cosas que se oponen, pero no son dos cosas que se pueden revolver. Son dos cosas que deben mantener su justa autonomía. Ahora, ¿cuál es el peligro? El peligro es que muchas personas, al hablar de Estado laico, están entendiendo por Estado laico un Estado laicista, es decir, un Estado sin Dios, un Estado en el que se prohíbe, se proscribe a Dios. Y proscribir a Dios es irrespetar la dignidad humana que exige como parte de sí mismo el respeto a la libertad de culto. Cada uno de nosotros tiene derecho a creer en quien quiere creer y a tributarle el culto que quiere tributarle. Y a esto no se puede oponer el Estado.
De allí la afirmación categórica de Jesús: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta afirmación de Jesús, esta afirmación radical con la cual responde a quienes le querían poner una trampa, ilustra perfectamente lo que significa y podríamos decir, contiene en sí mismo lo que la predicación del profeta Amós 8 siglos antes quiso decirle al sacerdote Amasías cuando le señaló claramente: mira, si yo estoy acá, no es porque así me ocurre, es porque Dios me llamó, porque Dios me invitó. Y lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo en el nombre de Dios. Y tengo derecho a decirlo. Que no le guste al rey, o que no sea de la conveniencia del rey, es un problema del rey. Pero lo que estoy haciendo es validando la voz de Dios que clama por la justicia. El profeta rompe la sumisión de lo religioso a lo sagrado, de lo religioso a lo político. Reivindica que es enviado del Señor a Israel, su pueblo, que es su pueblo, antes que ser el pueblo del rey. La profecía no es contestataria de una institución, es decir, el profeta no viene a oponerse al reinado, al Estado como tal, pero viene a denunciar lo que el Estado no está haciendo bien, en razón de la justicia, y reivindica por eso su libertad para poder hacerlo. Su vocación no es una herencia que le llegó por vía de privilegios, ni es fruto de una tradición familiar. Es el don del mismo Dios que le ha llamado y, como toda vocación, ha hecho que su vida se vea en alguna medida marcada por una ruptura fundamental, porque él era pastor, porque vivía como pastor, muy tranquilo en su oficio y dedicado a la agricultura, y es el Señor quien lo desinstala, lo llama y lo desarraiga para enviarlo al reino hermano. Es importante, es importante señalar esto porque a nosotros nos hace percibir claramente cómo la vivencia de toda vocación, puesto que exige la fidelidad a Dios, oigan bien, puesto que exige la fidelidad a Dios, exige la ruptura, la confrontación con todo aquello que no es de Dios, con todo aquello que se opone a la construcción de su reino. Por otra parte, nos encontramos en el libro del profeta redundancia en temas de muerte, tinieblas, silencio, de lamentaciones fúnebres. Son el fin anunciado del reino del norte, ante la cual se proponen muy pocos caminos para una posible salvación. El profeta no visualiza una salida a lo que tampoco los que están al frente del pueblo parecen querer dar una solución. No obstante, la posibilidad tenue de una salvación queda supeditada a la propuesta de buscar al Señor. Es decir, no obstante que es difícil, no obstante que el profeta dice esto es sin remedio, esto se va a caer, porque se va a caer, el profeta abre una propuesta muy suave, muy tenue, y habla del poder volver al Señor como la única posibilidad. Él dice, quizá sea posible. Si lo leemos en el capítulo 5, versículo 15, dice, aborrezcan el mal, amen el bien, implanten el juicio en la puerta, quizá Yahvé Sebaot tenga piedad del resto de hoy. Quizá, es decir, no lo ve como algo muy cierto, no obstante señala, siempre el cambio del corazón, el cambio de actitudes puede traer algo diferente. Y de esta forma llegamos al final de nuestra reflexión sobre el profeta Amós. ¿Qué podemos nosotros sacar? Ya ustedes se leerán el texto completo y podrán sacar muchísimas enseñanzas. Por una parte, el mirar cómo el profeta es llamado de parte de Dios
de unas condiciones de vida estables que no eran las condiciones del profeta. Dios entra en la vida del profeta incomodándole, es decir, diciéndole, mira, te necesito. Y es lo que nos dice a todos nosotros, mira, te necesito. De repente está muy tranquilo, está muy contento, está muy estable en lo que está. Pero yo necesito que seas capaz de hacer algo distinto, que seas capaz de apostar por algo diferente. Dios siempre va a entrar, y esa es la vocación del profeta, va a entrar en esta perspectiva. Pero, por otro lado, podemos también percibir las exigencias fuertes que conlleva el abrazar con responsabilidad esta misión del profeta. ¿Por qué? Porque la fidelidad a Dios hace que nos vayamos a encontrar tarde o temprano con el disgusto de quienes rechazan esa fidelidad a Dios. Por lo tanto, el profeta Amós nos hace percibir eso y hace que percibamos claramente una invitación que Dios hace a la justicia, a la igualdad, a encontrar caminos distintos, haciendo percibir cómo cuando se da lugar a la corrupción, se da lugar al amasijo de formas indebidas de vida, lo único que se termina es provocando la catástrofe. En el caso del Reino del Norte, la caída del imperio de Asiria, en nuestro caso, podría ser cualquier otra cosa. Pidámosle al Señor que, iluminados por el profeta, podamos captar lo profundo de su enseñanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas. Gracias por la oportunidad que me da de estar con ustedes.